Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que es el módulo 3, donde estamos trabajando todo lo que es las ecografías en la parte ginecológica y la parte obstétrica. En la clase anterior vimos todo lo que tenía que ver con respecto al tema de las ecografías ginecológicas. Fue un tema un poco amplio, pero lo abordamos lo más importante en cada uno de ellos, que vamos a desarrollarlos ya en la práctica, para poder realizar todo lo básico y lo necesario dentro de una ecografía. En esta parte vamos a ver lo que es la ecografía obstétrica, ecografía de primer trimestre. En la clase de hoy vamos a revisar lo más importante dentro de la ecografía normal, lo básico que debemos realizarlo en todo control rutinario dentro del primer trimestre, así como también ciertas patologías que podemos encontrar nosotros o podemos identificar y cuando una de ellas se tiene que referir para poder confirmarlo con el especialista, pues, ¿no? Entonces, y en la última clase de este módulo ya vamos a desarrollar un poco mayor de patologías para poder abarcar y aumentar un poco más nuestros conocimientos. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es ecografía obstétrica de lo que es primer trimestre. Vamos a hacer la evaluación normal y los hallazgos anormales que se va a encontrar entre la semana 10 y la semana 14 de los embarazos, ya sean únicos o ya sean gemelares. En esta parte vamos a desarrollar primero lo que es la parte normal de una ecografía, a grosso modo. Luego en la segunda parte de esta misma clase vamos a desarrollar el acápite qué se hace en la ecografía de primer trimestre, qué puntos básicos debemos tener nosotros para poder realizar una buena ecografía. Dentro de la ecografía de primer trimestre, esta ecografía es muy importante porque, una, nos da la edad gestacional, dos, nos ayuda a ver el tema de la fecha probable de parto, ¿no? Entonces, la ecografía se debería ofrecer lo más temprano posible. Lo más temprano posible para poder nosotros tener una mejor certeza en el diagnóstico de la edad gestacional. Por lo general, nosotros para poder estimar una edad pertinente o una edad gestacional adecuada, por decirlo así, con menos error o menos riesgo de equivocarnos, va entre las 10 semanas a las 13 semanas con 6 días, que es una ecografía donde ya podemos evaluar este, con mayor complejidad las diferentes partes del organismo que estamos evaluándolo, pues, ¿no? Entonces, esto es muy recomendable realizarlo porque nos ayuda bastante a nosotros a conocer el grado de certeza que vamos a tener. Entonces, es recomendado para este tipo de ecografías de primer trimestre, sobre todo en estas semanas, hacer lo que es la medida de longitud cráneo-rabadilla, ¿no? Ya que esta es una de las medidas estándares dentro de esta ecografía para nosotros calcularlo. Si bien también podemos ayudarnos de la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal o la del fémur. Entonces vamos a ver en qué momento nosotros realizar la medida de la longitud cefalocaudal o cráneo-rabadilla, o cuándo utilizar la circunferencia cefálica, o cuándo utilizar la circunferencia abdominal, o cuándo utilizar lo que es la longitud del fémur. Entonces esto lo vamos a ir viendo con respecto a las clases. Entonces aquí podemos ver una imagen donde nosotros vemos la medida de longitud cráneo-rabadilla, pues, ¿no? O cefalocaudal. Espérenme. Donde vamos a medir en toda una extensión, de la parte más craneal hasta la parte más distal. Pero estas medidas tienen criterios. No es por así nada más realizarlo la medida desde estos puntos como lo estoy mencionando. También tiene que tener ciertas características las zonas que lo rodea estas medidas, ya sea en la parte inferior como sea en la parte superior y lo que está en la parte posterior o anterior propiamente dicha, pues, ¿no? Entonces, cada una de ellas son características que debe cumplir la ecografía y dentro de eso tiene que ser por lo menos más del 90% de esas características que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la clase. El diámetro biparietal también tiene unas ciertas medidas. Como vemos acá, esta es la medida estándar que lo realizamos, pero hay criterios cómo lo podemos medir, si es de la parte externa a la parte externa o de la parte externa a la parte interna. Entonces ya lo vamos a ir conociendo por qué se hacen ese tipo de medidas. Y la circunferencia cefálica también existen criterios para poder hacer las medidas, tanto anatómicos propiamente dicho, como también a lo que lo rodea, a lo que es la ecografía, pues lo que se estamos realizando.
Entonces, de esas tres medidas que podemos utilizar, que se están mencionando en esta diapositiva, cuando mide menor a 84 milímetros, nos guiamos de este tipo de medida, la longitud cráneo-rabadilla. Cuando ya nosotros superamos esta medida, por lo general se recomienda la circunferencia cefálica o la longitud de fémur, que es una de también las medidas más exactas que nos puede dar con el tema de la edad gestacional. Hay que conocer dos términos muy importantes, el rango de la edad gestacional, de 1 a 10 semanas. Dentro de la terminología que utilizamos en la ecografía hablamos de embrión. Mayor a 10 semanas hablamos de feto. Estos términos son muy importantes nosotros para poder realizar el informe ecográfico correctamente, pues, ¿no? Entonces, una gestación de 10 a 14 semanas aproximadamente, debemos determinarlo o cómo determinamos nosotros la edad gestacional. Entonces, si estamos hablando de un embarazo espontáneo, o sea, sin ningún procedimiento asistido, pues se tiene que determinar por la menstruación, por la fecha de la última regla, ¿no? Entonces, si esta fecha de última regla con la ecografía coinciden dentro de lo menor a 5 o hasta 7 días, podemos considerarlo directamente la fecha de última regla. Pero cuando existe una diferencia entre ambos fechas, cálculos de la edad gestacional, pues tenemos que orientarnos del resultado de la ecografía, ¿no? Cuando existe mayor a esta diferencia. Ahora, cuando no existe, pues estamos viéndolo que lo podemos calcular directamente con la fecha de última regla. Ahora, si no tenemos fecha de última regla segura o es dudosa, pues de frente el cálculo va a ser por la ecografía. Y dentro de la reproducción asistida, sí o sí se tiene que calcular en base de la edad gestacional propiamente del mismo procedimiento que se está realizando, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación que se da de la ecografía, nosotros vamos a evaluar diferentes órganos de la ecografía de primer trimestre. Entonces, por lo general, se recomienda hacer la ecografía entre las 10, 11 semanas hasta las 13 semanas, 6 días, donde nosotros debemos conocer o debemos evaluar lo que es la cabeza, tenemos que ver lo que es el cuello, lo que es la cara, lo que es la columna, lo que es el tórax, el corazón, el abdomen, la pared abdominal, las extremidades y propiamente la placenta, pues, ¿no? Cada una de ellas, cada parte de los organismos que estamos evaluando, tienen ciertas características anatómicas dentro de su normalidad para nosotros poder determinar que es un paciente o es una gestación que está acorde a la edad gestacional que tiene por la fecha de última regla o acorde el desarrollo de los propios órganos de esta gestación con respecto a la edad gestacional. Entonces es muy importante conocerlo. Entonces, dentro de estas semanas, entre las 11 y las 13 semanas con 6 días, lo que evaluamos en la cabeza son los huesos craneales, la presencia de estos huesos, que sí o sí se tienen que ver en ambos lados, pues es el desarrollo de todos los huesos propiamente de la cabeza y se tiene que ver lo que es dentro de la ecografía. La línea media, que es esta zona, y los plexos es coroideos, pues, ¿no? Que es el llenado ventricular que se ubican en ambos lados de manera igual. Dentro del cuello tenemos la apariencia. La apariencia del cuello tiene que ser con respecto, uno, a su ecogenicidad que nos da la normalidad. Dos, tenemos que ver el tema de la translucencia nucal. Lo que esa translucencia nucal se tiene que evaluar en base a ciertos criterios. Uno, si lo sabemos realizar, tenemos que lo podemos hacer. Y si no lo sabemos, hay que obviar este procedimiento y que lo realice lo que es el especialista. Porque este tipo de evaluaciones ecográficas determinan un diagnóstico presuntivo, que si nosotros nos equivocamos, pues podemos acarrear problemas legales. Entonces, por lo general, solo que vemos es las características anatómicas, ¿no? De manera general. Si nosotros tenemos experiencia viendo lo que es la translucencia nucal, lo podemos realizar. Entonces es un procedimiento opcional que lo podemos realizar nosotros dentro del primer nivel. Ahora, dentro de la cara tenemos que evaluar lo que son los ojos con el cristalino, que sí o sí tienen que estar presentes. Es esta parte de acá que le estamos viendo o en esta parte de acá también. Entonces, esa evaluación tenemos que tenerlo presente al momento que realicemos este tipo de ecografía. El hueso nasal es muy importante que tiene que estar desarrollado, que lo podemos ver acá. El perfil normal y de la mandíbula, porque vamos a ver patologías, ciertas patologías
que existe un problema en la mandíbula inferior. Entonces vemos que la mandíbula está presente, pues, ¿no? Ambas mandíbulas. El labio intacto. Nosotros podemos evaluar esta característica con la finalidad de predecir el desarrollo del labio leporino, pues, ¿no? Entonces, previamente lo podemos evaluar nosotros con ciertas características. Lo que esto nos ayudamos ahora con la ecografía de 3D o 4D que nos ayuda a dar una imagen de mayor calidad para poder tener este conocimiento previo, ¿no? Antes de darse el parto, si el bebé va a tener este labio leporino o no va a tener labio leporino. La columna es muy importante evaluarlo durante de toda lo que es su longitud y la parte de parte por parte, por decirlo así, la parte de la columna a nivel del cuello, cervical, torácica, lumbar y sacra. Es importante conocer y hacer un recorrido de toda su extensión con la finalidad de encontrar algún problema anatómico o una malformación que se esté dando en el paciente para poder nosotros predecir el riesgo que puede tener este bebé, ¿no? Nosotros podemos ver acá la presencia de la columna en toda su extensión. Por ejemplo, acá podemos ver en ciertas patologías que se pueden desarrollar en esta zona. La espina bífida, por ejemplo, es muy importante. Entre la evaluación del tórax tenemos que ver que los pulmones sean simétricos y la presencia de líquido o masas dentro del tórax. Entonces podemos ver acá el desarrollo de una parte pulmonar y aquí tenemos el otro pulmón. Tenemos acá lo que es una costilla, acá tenemos lo que es la otra costilla, acá tenemos lo que es la parte de la columna vertebral y acá tenemos lo que es el corazón propiamente. Entonces, y acá tenemos la parte anterior, que no existe una deformación de la parte anterior del tórax, que aquí también existen ciertos tipos de patologías que se pueden desarrollar, pues, ¿no? La evaluación del corazón es muy importante en esta ecografía con respecto a la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal es muy importante determinarlo, porque eso nos va a determinar si es dentro de los criterios, es uno de los criterios muy importantes para conocer la evolución de la gestación. Entonces, si hay actividad cardíaca, pues estamos viendo de una gestación evolutiva. Y si no, vamos a ver de una gestación que no se está desarrollando acorde a su edad o tenemos la no presencia pues, de frecuencia cardíaca fetal y esto nos puede generar pues una complicación propiamente dentro de la madre que puede generarse a través de un aborto. Entonces nosotros tenemos que evaluar en el corazón propiamente las cuatro cámaras que tienen que ser simétricas. Entonces el corazón es todo este órgano que podemos evaluar en la imagen donde se encuentra dividido, pues, ¿no? Entonces esto nos podemos ayudar más lo que es el color Doppler. Porque el color Doppler nos va a ayudar a ver, a determinar en cierta medida o a delimitar en cierta medida las cámaras que están conformando lo que es el corazón, pues, ¿no? Y lo que es el Power Doppler es lo que nos va a dar a nosotros la frecuencia cardíaca fetal. Dentro de la evaluación al abdomen, uno lo que tenemos que conocer a cierta medida la parte anterior propiamente del abdomen, si existen deformaciones en la pared. Dos, si el estómago está presente en el cuadrante izquierdo. Tres, la vejiga y lo que son los riñones. Entonces, para evaluar la vejiga y lo que son los riñones, tenemos que ubicar previamente la columna, pues, ¿no? Si ubicamos la columna y ubicamos propiamente parte de las costillas, entonces, en esta parte anterior, con respecto a la columna, podemos ubicarnos propiamente con los riñones. Ahora, acá podemos apreciar lo que es la cámara gástrica. En la pared abdominal es muy importante también nosotros determinar la inserción del cordón o si existe algún defecto propiamente de esta inserción. Entonces, como podemos ver acá, la cámara, la parte anterior del abdomen, y acá tenemos la salida del cordón umbilical. Así como también tenemos en un corte transversal y acá tenemos la salida del cordón umbilical. Entonces, son características que nosotros debemos evaluar al momento de realizar lo que es la ecografía. Dentro de las extremidades, lo que evaluamos primero es que estén las cuatro extremidades, cada una de ellas presente sus tres segmentos. Acá tenemos la pierna, el pie, tenemos el desarrollo de la tibia
lo que tenemos el fémur, pues, ¿no? Acá tenemos la mano, acá está la otra mano, acá tenemos el antebrazo y lo que es propiamente el brazo. Entonces, todo esto conforma lo que es el miembro superior y esto es lo que es el miembro inferior. Entonces, ahí están las tres partes o los tres segmentos que debe tener cada miembro. De ellos también las manos y los pies tienen una orientación normal. Como vemos, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los cinco dedos que están presentes en la mano. Acá también tenemos la orientación del pie con respecto a la tibia. Es la correcta. Entonces, no hay patologías que se pueden estar desarrollando a nivel de la articulación. ¿No? Asimismo, también tenemos que evaluar lo que es el tamaño y la contextura y lo que es el cordón umbilical. Uno, el cordón umbilical tenemos que ver que tenga la presencia de los tres vasos y cómo lo hacemos esto con el color Doppler, que eso nos va a dar la característica de pintar con estos colores ya predeterminados en todos los ecógrafos para la identificación de los tres vasos sanguíneos que debe tener el cordón umbilical. Dentro de esta evaluación, nosotros a grosso modo ciertas patologías que existen que se pueden diagnosticar fácilmente, como también existen patologías que son muy difíciles de diagnosticar. Dentro de las patologías más frecuentes que es poco el error que podemos cometer con respecto al diagnóstico es la granacia, la anencefalia, la ectopia cordis o el encefalocíleos, ¿no? Y entre las más complicadas que tenemos, pues la atresia duodenal, la obstrucción intestinal o malformaciones propiamente del pulmón o patologías que pueden estar afectando en lo que es el sistema renal, doble riñón, hidronefrosis o agenesia renal, pues no, o agenesia del cuerpo calloso. Son patologías que es un poco más difícil de diagnosticarlos porque eso tiene que ver mucho con la experiencia que tenemos cada personal de salud, pero dentro de las primeras que se mencionaron son las más fáciles de identificarlo y son las más frecuentes que se pueden diagnosticar dentro del primer nivel, ¿no? Entonces, la detección de estas ciertas anomalías van a depender mucho de la edad gestacional para nosotros poder ubicarlas o poder diagnosticarlas a tiempo. Una de ellas es la que tenemos la granácea, ¿no? O la exencefalia o la ausencia o propiamente la anencefalia. Estamos viendo la pérdida. Nosotros podemos ver la parte posterior del cuerpo, donde tenemos lo que es el tórax posterior, la parte posterior propiamente del cuello, con una ligera deformación, lo que se ve la translucencia nucal, pero esta parte ya no tiene una buena formación anatómica. Entonces, eso es frecuente encontrarlo y fácilmente de diagnosticar. Entonces, la holoprosencefalia lobar, a diferencia de una ecografía normal, como les mencionaba en un inicio, vemos la presencia de los huesos propiamente del cráneo que se están desarrollando con la línea media, pues, ¿no? Acá no podemos apreciar esta línea media que se tiene que evidenciar sí o sí dentro de este tipo de ecografía, a pesar que cumple dentro de los criterios la presencia de los huesos del cráneo propiamente, ¿no? Que se están desarrollando. La encefalocele o la encefalocele o las malformaciones de la espina bífida o las malformaciones propiamente de la columna se pueden diagnosticar dentro de las ecografías de primer trimestre. Como podemos ver acá, una imagen hipoecogénica o anecogénica, se podría decir que se proyecta de la zona de los huesos craneales, como podemos ver en esto, que debería terminar acá nada más, pero vemos que existe una conexión. Entonces, ese tipo de patologías también lo podemos diagnosticar dentro del primer trimestre. La displasia esquelética letal es otra de las patologías que se pueden dar eh, o se pueden diagnosticar dentro de la ecografía de primer trimestre. Por ejemplo, acá vemos pobre desarrollo, lo que es el hueso nasal en la parte de la cabeza. Toda esta zona vemos que no hay desarrollo de estos huesos de la bóveda craneana. Asimismo, no vemos un desarrollo correcto de la columna vertebral, como también de la parte de las costillas. Entonces vemos que se presentan dentro de este tipo de patología. Micrognatia, vamos a ver que hueso nasal está presente, la mandíbula superior vemos que está protruida con respecto a la inferior,
Entonces, esto lo podemos evidenciar nosotros, pero con ciertas características que debe cumplir la ecografía o obtener esta imagen que tenemos todo acá, pues, ¿no? Y esta imagen cumple con ciertos criterios que vamos a verlo más adelante para poder diagnosticarlo, este tipo de patologías. El megaquiste, nosotros el megaquiste es una malformación que se puede diagnosticar midiendo lo que es el diámetro longitudinal de la vejiga. Cuando ya supera mayor a 7 milímetros o más, estamos hablando de este tipo de patología. Onfalocele es otra de las patologías que podemos diagnosticarlo tempranamente, pero esto se tiene que hacer mediante una evaluación con respecto a la semana de gestación, porque por debajo de las 11 semanas de gestación estamos hablando de la herniación intestinal fisiológica, pues, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, que esto tiene que desaparecer después de esta semana de gestación. Y así podemos determinar que no tiene este tipo de patología. Por ejemplo, acá vemos herniación, digamos, o afectación de la pared anterior del abdomen. El defecto de pared abdominal, lo que es la gastrosquisis, esto también se puede evaluar con el color Doppler y también evaluándolo propiamente las características que tiene lo que es la pared anterior del abdomen. Vamos a ver la protrusión o la salida de las asas intestinales con respecto a la pérdida de continuidad que se da con respecto a la pared anterior. El teratoma sacrococcígeo podemos evaluarlo también dentro de esta imagen. Si bien podemos ver que cumple con una de las características que el líquido amniótico por debajo del mentón, la posición que tiene lo que es la posición que tiene este embrión o feto con respecto a la ecografía que lo estamos realizando es la correcta y eso nos permite conocer lo que es o diagnosticar este teratoma sacrococcígeo, ¿no? Dentro de los objetivos de estas ecografías que se dan entre en promedio, como les mencionaba, de las 10 semanas a las 13 semanas con 6 días o 14 semanas propiamente dichas, también podemos evaluar el tema de los gemelos. La fecha con respecto a este tipo de ecografías en los embarazos concebidos espontáneamente se va a dar por la longitud cráneo-rabadilla, la más grande con respecto a ambos, pues, ¿no? La ubicación es muy importante conocerlo con respecto a si se encuentran derecha o izquierda, superior o inferior, la inserción del cordón umbilical dentro propiamente de la placenta, la corionicidad, que es el grosor de la membrana en el sitio de la inserción de la membrana amniótica dentro de la placenta donde conocemos lo que es el signo de lambda versus lo que es el signo de la T invertida, aquí ya lo vamos a ver. El signo de lambda es la bicorial biamniótico, como podemos verlo en esta imagen, que es fácil de diferenciarlo con lo que es el signo de la T invertida, que es un monocoriónico biamniótico. Entonces, es un poco difícil que nos equivoquemos, ¿no? Porque vemos que estas características de toda esta zona ecográfica son muy distintas a la que se puede ver en esta segunda imagen. Y la no, el monocoriónico biamniótico, no evidenciamos ninguna de ellas. Entonces, esas son las características a grosso modo que nosotros debemos conocer. Dentro de la corionicidad y la cigosidad, la corionicidad nos va a dar lo que es el número de placentas y la cigosidad nos da el número de cigotos, o sea, son los gemelos idénticos propiamente dicho, por decirlo así. Dentro de los gemelos, los dicigotos, el 70% de estos casos que se da dentro de los gemelos, vamos a ver que son bicorial biamniótico. Y los 30% que son monocigotos dentro de los gemelos, vamos a ver que puede ser bicorial biamniótico, pueden ser monocorial biamniótico, o pueden ser monocorial o monoamniótico, o pueden ser también propiamente monocoriónico, monoamniótico propiamente dicho, pues, ¿no? Que son características que pueden variar, pero dentro de las más frecuentes tenemos estas dos que se van a dar dentro de este porcentaje. Para evaluar lo que es la biometría fetal dentro de esta ecografía de primer trimestre, conocer la edad gestacional o determinar el crecimiento y el cálculo del peso fetal, existen ciertos tipos de características ecográficas que deben cumplir. Dentro de ellas, a grosso modo, vamos a saber que entre la semana 4 y la semana 5,6 días, el diámetro ideal para medir o para calcular
es el saco gestacional, pero este no nos puede asignar lo que es una fecha probable de parto, porque no tiene una buena precisión. Caso contrario que se da entre la semana 6 y la semana 9 con 6 días, lo ideal es la longitud cefalocaudal, que esto sí nos ayuda a determinar la fecha probable de parto, pues, ¿no? Con mayor exactitud. La anterior sí lo podemos hacer, claro, lo realizamos, el ecógrafo nos asigna una fecha probable de parto, pero lo ideal es hacerlo con la longitud cefalocaudal, pues, ¿no? O la cráneo-rabadilla, que es lo mismo. Y propiamente también entre la semana 10 y la semana 13, esta medida la podemos utilizar sin ningún problema. Pasada la 14ª semana y la 24ª semana, podemos utilizar lo que es la circunferencia craneal, la longitud del fémur o ambas, sacando un promedio, viendo que tienen la concordancia. Entre ambas podemos utilizarlo para poder hacer el cálculo de la edad gestacional, pero ya cuando pasamos las 24 semanas, solo podemos ver la evaluación o conocer cómo se está desarrollando las diferentes partes del cuerpo, pero no nos da una buena edad gestacional, ya que el error de la ecografía con respecto a las semanas de gestación va aumentando y superior a esta edad ya no tenemos una buena, precisión en la edad gestacional, dos, no nos puede dar con exactitud la fecha probable de parto con respecto a las ecografías que se pudo realizar entre la semana 6 y la semana 13 con 6 días, ¿no? Dentro de la evaluación de los criterios básicos para la longitud de cráneo rabadilla, primero es que tener un corte medio sagital de la totalidad del embrión o del feto con respecto a la semana que se esté realizando, como lo podemos ver en la imagen. La mayor proporción que se pueda ver dentro de esta imagen, asimismo orientar horizontalmente la línea de la medición de lo que es la longitud cráneo-rabadilla con un ángulo de insonización aproximadamente de 90 grados. Esto tiene que ver mucho con la forma del traductor que tenemos que adoptar, que es de esta forma, pues, ¿no? Para que tenga una cobertura total de la imagen que nos está proporcionando. Luego, la imagen fetal debe ocupar la mayor parte de la pantalla. Como vemos, todo esto es lo que es más del 80%, que es uno de los criterios para poder nosotros tener una buena medida de la longitud rabadilla. Y lo ideal es mayor a 90% de cobertura dentro de la imagen de la pantalla. La posición fetal debe ser neutra. Ni hiperflexionado, ni flexionado, ni hiperflexionado. Pues, y esto lo vamos a ver con respecto al mentón, con respecto a lo que es al tórax. Los bordes del cráneo y la nalga deben ser claramente. Podemos evidenciarlo en esta zona, como también podemos evidenciarlo en esta zona. Evitar incluir otras estructuras como la vesícula vitelina, por ejemplo, ¿no? Entonces vemos que todo lo demás es líquido amniótico. No tenemos otra estructura que se puede estar apreciándose dentro de la imagen. Para asegurar que el feto no esté hiperflexionado, debe observarse el líquido amniótico entre el mentón y el tórax. Y eso es lo que estamos apreciando en esta parte. Entonces, esto nos ayuda a precisar nosotros con un cierto error de más o menos 5 días si nosotros cumplimos con todas estas características. Pero si nosotros no cumplimos con esas características, va aumentando de 7 a 10 días. Ya eso es un error de más de una semana que no se puede tener para ese tipo de ecografías. Entonces, siempre si nosotros cumplimos con estos criterios de evaluación de la ecografía, no vamos a tener ningún problema en el cálculo de la edad gestacional, como también la fecha probable de parto. Para medir lo que es la longitud cráneo-rabadilla, existen condiciones, como podemos ver en esta imagen, que cumplen, como les mencionaba en la anterior, que tiene líquido amniótico. Vamos a ver que la imagen más del 70 hasta más del 80%, que podemos ver con respecto a toda la totalidad, pero existen formas incorrectas, como podemos ver, la posición del bebé, cómo se encuentra, la imagen que tiene es un 10-15% será con respecto a la imagen total, que no es lo correcto, y la posición del bebé, que este es un corte que divide entre la parte anterior y la parte posterior. Entonces, eso no es un buen corte. Esto es lo ideal que debemos tener. Cuando vamos a colocar el caliper, como vemos acá en la imagen, dentro de la evaluación de la ecografía, existen criterios.
No puede ser ni por adentro ni por afuera del hueso. Tiene que ser en la parte externa propiamente que esté en contacto directamente el caliper con el hueso. Por ejemplo, acá vemos en la parte intermedia, que es una parte incorrecta, o sea, el hueso tiene dos capas. Entonces, el caliper no puede estar así. El caliper tiene que estar desde la cápsula externa. Entonces, es una precisión que debemos tener nosotros al momento de realizar lo que es la ecografía con respecto a la cabeza. Asimismo, existen criterios con respecto a la medición de la longitud cráneo-rabadilla, como podemos ver en esta imagen, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Primero, vamos a ver que la línea tiene que tratarse de ser lo más horizontal posible. Si nosotros hacemos un ángulo con respecto, vamos a ver que este ángulo es mayor con respecto a este ángulo. Segundo, tiene que cumplir los criterios anteriormente mencionados y también la parte más cefálica, se podría decir, con respecto a la madre y así también la parte más distal o caudal con respecto a la madre. Entonces estamos evaluando estos criterios. Tercero, no podemos medir con respecto a la parte final de la piel que entra en contacto, o decirlo así, juntamente con la columna. Tiene que ser propiamente la parte más distal, que sería en esta zona. A diferencia acá, que lo han hecho en esta zona que está entrando en contacto con esta zona que tiene con el desarrollo de la columna vertebral. El punto es en esta zona. Las implicancias prácticas de la forma incorrecta de medirlo nos va a dar diagnósticos erróneos, pues, ¿no? Mira, podemos ver en estas ambas imágenes donde vemos un feto de cúbito supino y el otro de cúbito prono cumple con las características estándares que estamos evaluándolo, eh, pero esto es de manera incorrecta y nos vamos a ver que nos sale la longitud cráneo-rabadilla 48,9 versus la manera correcta 52,8. Esto, si nosotros hacemos un mal cálculo de la translucencia nucal, puede generarnos pues un diagnóstico erróneo de una trisomía 21. Entonces, dentro de la evaluación que vamos a realizar nosotros con respecto a la circunferencia cefálica o el diámetro biparietal, existen ciertos criterios que podemos nosotros conocerlos. De ellos vamos a ir desarrollándolos ahora uno por uno para conocer cuando estamos realizando un buen plano anatómico, un buen plano ecográfico para poder obtener esas dos medidas. Primero, para el plano anatómico correcto de la circunferencia cefálico, el diámetro biparietal, tenemos que tener un corte transversal a nivel de los ventrículos es laterales y los tálamos laterales que se pueden apreciar dentro de esta primera imagen. Segundo, la línea media tiene que ser horizontal, como podemos ver en esta imagen. La línea media equidistante a la tabla anterior y posterior. Son medidas proporcionales que tenemos que tener en ambos lados con respecto, uno de manera lateral y el otro de manera posterior y anterior. Entonces son medidas que se deben evaluar en la ecografía. Dos, el cabo septo pelúcido debe cortar la línea media en el tercio del séptimo pelúcido o a nivel de los dos tercios del occipucio, pues, ¿no? Como podemos ver en esta imagen de acá. El corte que se está realizando, propiamente con la finalidad de nosotros conocer la evaluación dentro de la anatomía ecográfica. Tercero, es muy importante que nosotros debemos conocer el contorno craneal. Entonces se dan cuenta que hay hueso en toda la extensión. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta estos criterios para obtener lo que es el corte anatómico de la circunferencia cefálica, que esto lo vamos a ver a más detalle en el momento de la práctica. Otro de los criterios para poder calcular o para poder ver que estamos realizando una medida correcta de la circunferencia cefálica es el corte transversal de la cabeza a nivel de los ventrículos laterales, más la obtención de una imagen elipse en la periferia del cráneo. Entonces,
Se dan cuenta cuando nosotros medimos la parte diámetro biparietal, que ya lo vamos a ver las características, tenemos una imagen elipse, que es con respecto a lo que es a la evaluación propiamente del cráneo, así mismo como estamos evaluándolo en esta zona. Podemos ver línea media nuevamente, que nos ayuda a determinar el desarrollo de manera igual entre ambos lados, pues, ¿no? Eso es muy importante. Para poder evaluar lo que es el diámetro biparietal, tiene que ser un corte axial a nivel de los ventrículos, como podemos evidenciar en estas imágenes. Dos, el diámetro biparietal debe ser perpendicular a la línea media en su amplitud mayor. Entonces, nosotros evidenciamos acá la línea media. Entonces, vemos que más del 80% se puede apreciar. Entonces, nos puede ayudar bastante. La mayoría de ecógrafos viene configurado para hacer un diámetro ya en específico. O las tablas ya vienen ajustadas con respecto a esto. ¿Qué pasa? Que el hueso tiene dos capas, se pueden ver, o dos bordes. Entonces, existe una medida ya estandarizada que es de la parte externa a la parte interna. Pero también existe otra medida que es de la parte externa a la parte externa, o sea, de estos huesos de la cabeza. Entonces, esto va a estar determinado por la configuración de los ecógrafos y las tablas. Por lo general, la mayoría viene con esta característica ya desarrollada, ya que el grosor de la tabla craneal es con un error de 3 días por la ecografía. Por eso es muy importante nosotros ver la configuración de los ecógrafos. Tercero, revisar las tablas para la edad gestacional con respecto a los reportes que nos da el ecógrafo propiamente. Esto se hacía antes, ¿no? O sea, podíamos sacar la longitud que se da y podíamos evaluar el tema de los percentiles. Ahora los ecógrafos nos da este tipo de tablas. Este tipo de tablas base a la ecografía que está realizando con respecto a la fecha de la última regla. Entonces, hace una configuración y ver si es que está acorde el desarrollo o no en este caso. ¿No? El plano anatómico correcto para medir lo que es la longitud de fémur, que es otra de las evaluaciones importantes que realizamos dentro de la ecografía de primer trimestre, son los dos extremos osificados de la metáfisis, deben estar claramente visibles. Por ejemplo, hay momentos que vemos una mancha o por decirlo, una imagen isecogénica con tendencia hiperecogénica con unos bordes. Entonces, eso no se deben considerar dentro de la evaluación. Por su mismo nombre lo dice, los dos bordes extremos osificados. Eso es muy importante. Medir el eje más largo, sí. La epífisis distal y otros artefactos visibles no se deben incluir en la medida. Y es lo que me refería yo, que esto no se puede incluir dentro de la medida, ¿no? El ángulo entre el fémur y el haz del ultrasonido deben corresponder a la tabla de referencia. O sea, ¿qué significa eso? Que tienen que tener un ángulo con respecto a lo que es al traductor que se está realizando, que pueda capturar en toda su extensión y asimismo tiene que ocupar más del 50% de la imagen de la ecografía y tiene que estar de manera horizontal. Se recomienda por lo general un ángulo hasta de 15 grados centígrados con respecto al eje horizontal, pues, ¿no? Entonces nosotros podemos evaluar con respecto a esto, podemos calcular un ángulo, pues, ¿no? Que puede estar dentro de esa evaluación. Pero a veces hay fémur que lo medimos que se encuentran así. Entonces, con respecto al traductor que se encuentra en esta zona, entonces es una imagen incorrecta, pues, ¿no? O a veces incluso encontramos fémures incompletos y no encontramos estos puntos de osificación que se están dando, que también pueden perder la calidad de imagen o perder la precisión que debemos tener en la obtención de la imagen para realizar una buena ecografía. Para calcular lo que es la edad gestacional, como les mencionaba, podemos utilizar el diámetro biparietal o la circunferencia craneal. Entre ambos, la circunferencia craneal es lo mejor que existe dentro de la evaluación del primer trimestre, salvo que dentro de las que no cumplen para la longitud cráneo-rabadilla, ¿no? Que de hecho esa es la mejor, la que se puede utilizar. Hablando del tema de la circunferencia
craneal y la longitud del fémur, ambos lo podemos combinar para poder nosotros realizar lo que es una ecografía de primer trimestre para determinar la edad gestacional. Como podemos ver, una ecografía de la circunferencia craneal que nos da 19 semanas y por ecografía del fémur nos da 18 semanas, 6 días. Entonces el error es bien mínimo. Este tipo de características, este tipo de resultados de ecografía sí se pueden promediar y los ecógrafos también lo promedian y nos sacan lo que es en estas tablas. Con respecto a la evaluación o cuándo podemos nosotros existir discrepancias en lo que es en la evaluación de la cabeza por la circunferencia craneal y la longitud del fémur, ¿cuándo? Cuando revisamos los cortes ecográficos y la colocación o la imagen que hemos obtenido no son de buena calidad. Cuando ya se repitieron varios cortes y medimos nuevamente y vemos que existe nuevamente esa discrepancia, o cuando se considera que el significado de una verdadera discrepancia es mayor a los 5 a 7 días que les mencionaba en un inicio para calcular lo que es la edad gestacional con la fecha de la última regla, comparado con la ecografía, también podemos aplicar ese cierto de criterio de acá. Entonces, cuando tenemos esas discrepancias y tenemos lo que es la longitud del fémur es pequeño o es menor del 5%, existe una displasia esquelética. O puede estar generando un RSU, un síndrome de Down, pues, ¿no? Y cuando la circunferencia craneal con respecto a esta evaluación, esta comparación que estamos haciendo es pequeña, es el menor 5% de los casos, la microcefalia o la espina bífida. Pues entonces, para eso o para ambos, ¿qué significa? Remita para una valoración con el especialista. Cuando existen discrepancias entre ambas ecografías, el error debe ser bien mínimo con respecto al resultado de la ecografía que estamos realizando. Entonces, los puntos de referencia en la edad gestacional, como ya lo vimos en un momento, por ejemplo, en esta ecografía están realizando de la tabla externa a la parte externa. Entonces, es la configuración del ecógrafo que se está realizando, ¿no? Asimismo, está generando la circunferencia de la cabeza, que es por todo el borde externo de los mismos huesos propiamente. Entonces, se dan cuenta que si nosotros realizamos una buena ecografía, vamos a ver que nos va a dar edades gestacionales diferentes, pues, ¿no? Pero esto va a depender mucho, guiarnos de la fecha de la última regla, en el caso que sea importante o sea diagnóstica, pues, ¿no? Para poder determinar la edad gestacional por esta misma fecha de última regla. El plano anatómico de la circunferencia del abdomen. ¿Qué características debe tener nosotros cuando evaluamos? Que es uno de los criterios que también, o es una de las ecografías que podemos utilizarlos dentro de la ecografía del primer trimestre, sobre todo pasadas las 14 semanas. Tiene que ser lo más redondo posible. A diferencia de lo que era la cabeza, que es una elipse, el abdomen tiene que ser lo más redondo posible. Luego, visualizar la vena umbilical a nivel del seno portal, que se puede apreciar en esta imagen. Entonces, este es uno de los puntos que debemos considerar. Dos, la cámara gástrica visible. Lo podemos ver acá. Este es número dos. Tenemos la cámara gástrica. Acá tenemos la cámara gástrica. Y esta es la vena umbilical. Los riñones no se deben visualizar. ¿Cómo encontrábamos los riñones? ¿Recuerdan? La columna, la costilla, y acá deberían aparecer los riñones. En esta imagen no se aprecia. Acá tampoco. Y acá menos. Entonces, estas características que nosotros debemos evaluar tienen que ver mucho con la calidad de imagen. Se dan cuenta que esta imagen no es tan clara, tan nítida como debe ser, a diferencia de esta imagen que se parece mucho a la imagen animada que tenemos en este lado derecho. Entonces es muy importante nosotros determinar lo que es la evaluación de los órganos con respecto a la calidad de la imagen. Entonces, cuando nosotros cumplimos con estas tres características y sumamos la visibilidad de una costilla, no más de dos, sino siempre una en cada lado, entonces esas características son más del 80% que nos está dando una buena calidad de imagen. Porque a veces hay pacientes o hay gestantes cuando vamos a evaluar, vemos tres costillas a veces, incluso hasta
hasta su refuerzo posterior, ¿no? O su sombra. Entonces, eso ya no es una buena calidad de imagen, pues, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cortes para evaluar lo que es la circunferencia abdominal. Cumple con las características, la columna, no vemos los riñones en esta zona, la cámara gástrica, la vena umbilical. Entonces son características que sí lo podemos evaluar. Ahora, acá tenemos un corte longitudinal, que esto no es característico para poder evaluar este tipo de corte ecográfico. Si comparamos esta imagen con esta imagen, ¿qué características pierde? Se dan cuenta que esta es una imagen redonda, pero acá tenemos una deformación en esta parte. Y acá también. Entonces no es una imagen de calidad, pues, ¿no? Entonces la medida de la circunferencia abdominal, principalmente tenemos que ubicar los dos calíperes en los bordes externos de la línea de la piel, como podemos ver en esta imagen. Marcamos uno, nos vamos al segundo y automáticamente nos aparece lo que es la elipse o el círculo completo, pues, ¿no? Entonces, esto los ecógrafos los traen solos. Cuando queremos hacerlo de manera manual, utilizamos esta fórmula acá que podemos apreciar en la imagen. Sacamos estos dos diámetros, como lo podemos visualizar en esta imagen, y aplicamos esta fórmula, ¿no? Pero ya eso ya no se realiza. Anteriormente ya se hace, o actualmente ya se realiza mediante los ecógrafos que solos traen todo ese cálculo que lo podemos realizar. Evaluar el tamaño fetal es muy importante, como lo evaluamos con la longitud cefalocaudal, ¿no? Cráneo rabadilla. Las demás biometrías nos van a ayudar a estimar, uno, la velocidad de crecimiento fetal, el tamaño fetal y el peso fetal. Las mediciones no deben ser empleadas para reasignar una fecha probable de parto. ¿Qué significa eso? Que por cada ecografía que nosotros realicemos con respecto a las semanas de gestación que se está dando, no podemos nosotros decir, bueno, según esta ecografía sale que es tu fecha probable de parto para tal fecha. Siempre ya tiene determinada una fecha probable de parto. Y esa es por la primera ecografía, que recuerdan que les mencioné que nos da la característica de la fecha probable de parto más exacta. Las valoraciones de las ecografías deben tener intervalos de cuántos, de al menos 3 semanas para poder ver nosotros una variación dentro de la ecografía, para ver una evaluación o un cambio en el caso que exista alguna patología en las tablas que arrojan los ecógrafos propiamente, que son esas tablas, pues, ¿no? Cada una de ellas ya vienen configuradas con respecto a la edad gestacional que se está dando de la fecha de la última regla. Cómo está creciendo lo que es la cabecita, la parte del abdomen, o lo que es propiamente el fémur, pues, ¿no? Los estándares internacionales para el crecimiento fetal se basan propiamente en estas mediciones seriadas que se tienen que dar, ¿no? El crecimiento fetal longitudinal. Estas tablas son muy importantes, que existen software que lo podemos calcular directamente en nuestras computadoras o como también más del 100%, más del 70% de los ecógrafos desde el año 2010 para adelante ya traen estas tablas. Y del 2018 para adelante, el 100% de los ecógrafos trae todo este tipo de tablas. Los componentes para estimar lo que es el ponderado o el peso fetal propiamente, ¿no? Podemos calcularlo por la circunferencia abdominal, podemos calcular la circunferencia abdominal más el promedio de la circunferencia cefálica, o podemos los tres con la longitud del fémur como también hasta los cuatro. Entonces, mientras tú más medidas realices y lo realices de manera correcta, mejor vas a tener una estimación del peso fetal. Pero si tú te equivocas en una de ellas, imaginemos que este nos da 18 semanas, este nos da 18 semanas, 3 días, imaginemos, y por longitud del fémur sacas 15, y acá sacas diámetro biparietal 18 semanas, un día, entonces existe algún error acá o existe alguna patología que se puede estar desarrollando, ¿no? Por eso es muy importante conocer los criterios de evaluación de la ecografía en cada uno de ellos. La ubicación de los calíperes es muy importante para determinar, como les mencionaba yo, si ustedes lo colocan de manera incorrecta con respecto a la configuración de ese ecógrafo, va a haber una variación. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de ecografías que se han realizado a un mismo paciente.
que en un inicio estamos realizando o la colocación de los calíperes y nos sale 2 kilos 299 gramos versus el otro nos sale 2 kilos 837 gramos. Entonces, esta afectación se da porque, uno, vemos, miren dónde está colocado el caliper y dije, esta zona no se debe incluir dentro de la medición, debe ser de acá a esto, nada más, como acá sí se está realizando. Vemos los bordes. Si se dan cuenta, esto tiene este, mayor diámetro con respecto, uno, al tema de la ecografía, que no está de manera correcta en la parte central. Dos, los bordes que está colocándome. Y nosotros evaluamos esta zona. Miren cuánto lo están extendiendo con respecto a esta ecografía. Entonces, esas características deben evaluarse dentro de la medición de circunferencia abdominal. Miren esta zona, vemos una franja hipoecogénica o anecogénica, a diferencia de acá, no. Entonces, esto es más reducido con respecto a esto de acá, y es por eso que nos da la diferencia de la edad gestacional. Entonces, la ubicación de los calíperes es muy importante. En el caso de la circunferencia abdominal, tiene que ser un círculo perfectamente, pues, ¿no? Bueno, alcanzar la perfección de esta evaluación para poder no tener error con respecto al diagnóstico del peso, pues, o para estimar lo que es el peso del ponderado fetal. Entonces, esto lo podemos estimar mediante fórmulas, que estas fórmulas vienen incluidas ya en el ecógrafo. Tú lo seleccionas y simplemente ya te arroja. Y existen por lo general 3 a 4 fórmulas los ecógrafos traen que tú lo puedes utilizar y lo puedes modificar. La asignación de la edad gestacional en el tercer trimestre es una remisión tardía, pues. La biometría y la edad gestacional son los parámetros necesarios para calcular el tamaño fetal y el peso propiamente. De hecho que sí, los exámenes sucesivos se utilizarán para valorar lo que es la velocidad de crecimiento. Exacto. Entonces, en el tercer trimestre nosotros ya no podemos hablar de fecha probable de parto porque existe mucho error, pero sí nosotros podemos determinar el crecimiento, pues, ¿no? Crecimiento, pero para poder estimar el crecimiento nosotros tenemos que tener ecografías de primer y segundo trimestre, porque nosotros no tenemos ese tipo de ecografías, entonces va a ser un poco difícil comparar, porque para ver crecimiento tenemos que comparar con algo para determinar si está creciendo con respecto a su edad gestacional que se estimaba en ese momento. Entonces, estas evaluaciones son muy importantes y es lo más básico que tenemos que realizar dentro de la ecografía del primer trimestre. Entonces, ya recuerdan, primero podemos utilizar lo que es la medida del, ujú. Principalmente utilizamos la circunferencia cefálica. Si no podemos calcular con la circunferencia cefálica el diámetro biparietal. Si queremos agregar otro más, pasamos a la circunferencia abdominal y si queremos agregar otro más, la longitud del fémur. Entonces, ese es el orden que podemos realizarlo cuando nosotros nos encontramos dentro de las semanas ideales para realizar este tipo de medidas. Pero si nos encontramos con una edad gestacional, pues imaginemos 8 semanas, va a ser un poco complicado realizar este tipo de medidas. Entonces, acá lo que entra a trabajar a tallar lo que es la longitud céfalo caudal, pues, ¿no? O la longitud cráneo-rabadilla, que es lo mismo, solo cambian los términos. Entonces, eso es muy importante. Estas son las únicas medidas que nosotros debemos realizar. Son las únicas medidas. Entonces, estas medidas a nosotros nos van a ayudar mucho en el tema del diagnóstico, de la edad gestacional, de la evaluación de cómo se están dando en cada uno de ellos, cómo están en la parte de la cabeza, la evolución, cómo se está dando el desarrollo previamente en el abdomen, en el tórax, que evaluamos la frecuencia cardíaca fetal, con respecto directamente en el corazón y el fémur, por no que vamos a evaluar las extremidades. Entonces, si nosotros realizamos estas medidas, estamos haciendo más del 90% de la ecografía. Ya luego viene lo que es tener de manera minuciosa, conocer de manera minuciosa la ecografía genética, que vamos a ver que esa ecografía ya cambió de términos, ya no se conoce como ecografía genética, ya lo vamos a ver en una próxima clase. Luego tenemos la ecografía morfológica, que también tiene un cierto periodo de semanas que se tiene que realizar. Y ahí tenemos que ser un poco más, tenemos que explayarnos un poco más con respecto a esas ecografías, porque vamos a determinar este,
desarrollos o anormalidades que se pueden estar dando durante la gestación. Entonces, nosotros conociendo lo básico de esta ecografía de primer trimestre, ya estamos avanzando mucho en la evaluación de un embrión o de un feto propiamente dicho con respecto a la semana. Entonces, por el día de hoy hemos revisado sobre esta parte. En la próxima clase vamos a revisar lo que es la ecografía de segundo y tercer trimestre, que es muy importante para determinar nosotros ciertos tipos de patologías, que es prácticamente casi lo mismo. Casi lo mismo, lo que cambian son las estructuras anatómicas referentes para evaluar y si en ciertas semanas se van a agregar otro tipo de evaluaciones, como por ejemplo la estimación del lila, el tema de la placenta, si es anterior, posterior, si es fúndica, el grado de la placenta, la inserción de la placenta propiamente y también asimismo el cordón umbilical, cómo se está relacionando o la ubicación de inserción directamente en la placenta. Evaluar si tiene circular de cordón o no tiene circular de cordón. Evaluar lo que es el tema de la posición, si es cefálico, podálico, si es derecho, si es izquierdo. Entonces son criterios adicionales que vamos a agregar a lo básico que ya estamos conociendo que se hace en la ecografía de primer trimestre. Entonces, por el día de hoy vamos a concluir la clase. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me lo pueden hacer llegar en este momento o me lo pueden escribir por el chat. Y como mencionó el licenciado, ya se estimó la fecha de la clase, si no me recuerdo, creo que dijo el 18, se va a tener de manera presencial la práctica para poder realizar ecografía de primero, segundo y tercer trimestre. Están consiguiendo lo que son las gestantes para poder realizar este tipo de ecografías, asimismo ver el tema de ginecología también. Es importante nosotros hacer la práctica porque a veces la teoría nos podemos olvidar rápidamente, pero en la práctica, como lo realizamos en la primera parte, lo que era todo lo que es abdomen, nos tuvo que quedar algo. Entonces también en este tipo de práctica nos tiene que quedar algo con la evaluación con respecto a las ecografías en cada trimestre y así ponerlos en práctica en nuestra consulta diaria. De hecho, que existen miles de patologías que podemos diagnosticarlo, sí, pero esas patologías solo lo vamos a obtener cuando tengamos práctica. Si nosotros no conocemos lo básico, nunca lo vamos a poder realizar los demás. Entonces, si a ver, tienen alguna duda, algo, si no, daríamos por concluida la clase. Bueno, no tenemos ninguna duda, entonces damos por concluida la clase. Nos vemos en la próxima fecha que está asignada para la teoría virtual. Que tengan muy buenas noches.